Buenas tardes a todos. Es una bendición estar con ustedes, con algunas personas, hombres conocidos, y es un gusto para conocer a los otros y súper buen grupo. Y yo doy gracias a Dios por el privilegio de abrir la palabra de Dios con ustedes sobre un tema que es muy importante y yo he sido bendecido con mi entrenamiento en Master Seminary y llegué acá con un propósito para entrenar expositores bíblicos acá en Chile. Y doy gracias para hablar sobre este tema de Nehemías 8, exponiendo el texto. Y ustedes pueden ver, yo estoy compartiendo algunos apuntes. Yo produje estos con una conferencia del año pasado. Están en orden poco diferente de mi mensaje, pero voy a referir a varias cosas y ustedes pueden usarlo como un recurso para referir a algunas cosas para aprender un poco más. Y vamos a investigar algunos detalles que no han sido enfatizados mucho, específicamente este término, y vamos a aprender cuál es la exposición textual genuina. Porque hay algunas diferencias entre cómo vamos a exponer la palabra de Dios y algunas diferencias, con una gran diferencia, exponiendo varios versículos de la Biblia en áreas de teología. Y puede ser entre 6,000 a 8,000, 9,000 versículos. Entonces, si estamos exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo y queremos ser fiel al texto y Dios, tenemos que entender cuál es el proceso y qué son los asuntos muy importantes para exponer fielmente a la palabra de Dios. Y vamos a ver estas cosas hoy día. Y yo doy gracias a Dios por el avivamiento que está ocurriendo en Chile, con esta conferencia enfatizando doctrina y predicación expositiva y el nivel de interés que ha llegado acá para enfocar en el texto y predicación expositiva. Pero hoy día yo quiero animarles más. Algunos han sido expuestos a este tema de predicación expositiva. Algunos pocos, pero están practicando con las herramientas que ha sido dado. Y yo quiero animarles y desafiarles más, porque vamos a ver hoy día con Nehemías, por Esdras, vamos a ver cuál es un expositor textual genuino. Este es muy importante y puede ser un desafío por nosotros porque la exigencia es mucho, pero dar atención cuántos líderes están en Chile que tienen interés para profundizar en doctrina y quieren interés en la exposición de las Escrituras y cuál es necesario para ser un exegeta bíblico verdadero. Y vamos a ver el ejemplo de Esdras hoy día. Yo quiero animarles y desafiarles en esto. Esdras fue un escriba en Babilonia durante su cautiverio en Babilonia. Está reconocido como el autor de Esdras, Nehemías y probablemente Crónicas. Este tema de Esdras es edificando el templo y el pueblo de Dios. Y el libro de Esdras fue escrito entre 457 al 444 años antes de Cristo. En su libro, vamos a enfocar en Nehemías, pero en Esdras, él enfatizó en el tiempo con el decreto de Ciro, el primer regreso por Zorobabel, en los primeros 6 capítulos de Esdras. Y los últimos 7, 8, 9, 10 tenemos el segundo regreso bajo Esdras y él llegó y él guió en un
avivamiento con el pueblo de Dios. En Nehemías tenemos un tiempo donde la énfasis está en reconstruyendo los muros y tenemos el regreso y la reconstrucción de Nehemías en los muros y tenemos más el avivamiento y renovación por Esdras con el pueblo en el fin de capítulo 7 y adelante. Para darles poco de la historicidad donde estamos, Dios ha dado el pacto de Moisés, fue un pacto bilateral entre ellos y Dios, y la verdad es 1400 antes de Cristo ellos no tuvieron la capacidad de obedecerle. Tenemos en Deuteronomio 31:6 que Dios no ha dado a ellos corazones circuncidados. Fue un remanente a través de los tiempos, pero generalmente el pueblo de Dios no pudieron seguir. Y después de muchos siglos y adelante, Él envió sus jueces y los profetas para pedir arrepentimiento de ellos. En Osea, en el medio del siglo 8, dar atención que dijo Dios a Jehová en Osea 4:1-9. Osea 4:1-9. Y vamos a tener una buena prueba de nuestros ojos hoy día. ¿Ya? Osea. Y antes de comenzar con esta lectura, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por nuestra salvación en Cristo, por su amor y misericordia. Pedimos que tú nos ayudes a entender con claridad estas verdades sobre cuál es la importancia de exponer textualmente, genuinamente, y seguir fiel con el texto. Y para entender más la práctica de Esdras y cómo podemos seguir fiel, para que tú seas glorificado, para que tu pueblo, tus creyentes en la iglesia en este tiempo sean madurados en la fe con un conocimiento bíblico y discernimiento bíblico. Hay muchas personas que han estado en las iglesias por muchos años sin madurez espiritual, sin crecimiento bíblico. Y pedimos que tú nos dé la capacidad de ser más capaz para exponer su verdad con claridad, sin ambiguo, con precisión, con profundidad, para que tu rebaño sea transformado a su gloria. Y pedimos estas cosas en honor de Cristo. Amén. En Osea 4:1-9, escribió Osea: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Prejurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en
afrenta. Del pueblo de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Siguiendo más adelante en 722, los 10 tribus del norte de Israel fueron sacados de su tierra y Dios juzgó ellos en el norte a Nínive. Y después, con el juicio de los 2 tribus en el sur, Benjamín y Judá, Ezequiel, tenemos un profeta. Daniel está ubicado en Babilonia, Ezequiel está ubicado en Tel Aviv, Jeremías está ubicado en Jerusalén después de 2 deportaciones, predicando el mensaje de arrepentimiento de ellos y dar atención lo que Dios dijo a Ezequiel sobre lo que está ocurriendo en Jerusalén. Esta es la condición. Los líderes, los sacerdotes y todos que están siguiendo sin el conocimiento de Dios. En Ezequiel 8, 11 al 16, y delante de Dios, Ezequiel 8, 11 al 16, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Jaezanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hombre de Dios, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas imágenes. Porque dicen ellos: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Temuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, los líderes de Israel, las mujeres estaban dando idolatría hacia Tammuz, y también los 25 sacerdotes, 24 del orden, y también un sumo sacerdote de ellos, todos están enfocados en idolatría. Y llegamos a este tiempo cuando estamos en Babilonia, más o menos un siglo después, antes del último juicio, deportación de ellos y la destrucción de Israel. Tenemos, según las escuelas de interpretación, el primer expositor bíblico verdadero. Algunos dicen en Deuteronomio, Moisés tuvo una exposición de los tiempos con ellos, y acá tenemos Esdras. En Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y con él, en versículo 8 de Nehemías, vamos a ver cuál es la exposición textual genuina y qué requiere ser un expositor textual genuino. Vamos a ir al texto en Nehemías 8:1 y adelante. Pero vamos a enfocar principalmente en versículo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está
delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es increíble para entender que desde el alba hasta el mediodía, escuchando la palabra leído, pero vamos a ver en qué sentido fue leído esta ley de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Orías, Hilcías, Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, ellos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Palaía, hacían entender al pueblo a la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Y tenemos versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, claramente poniendo el sentido de modo que entendiesen la lectura. En versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Es precioso. Y vamos a ver en versículo 8 las tres palabras. Vamos a ver, punto 1, la importancia de ser textual como un expositor, genuina y exposicional en su capacidad de exponer y guiar al rebaño de Dios. Punto 1, tenemos número 1, textual. Debe ser cada líder, cada pastor debe ser dirigido por el texto. Vamos a ver que Esdras fue dirigido por el texto. En el principio de Nehemías, en 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios. Entonces ellos estaban leyendo la palabra de Dios al pueblo que volvieron de la cautividad. Es interesante, un gran tiempo que ellos estuvieron en el libro. Ellos estaban en la ley de Dios, es la ley de Moisés, o la ley, la palabra en hebreo es Torah,
el Pentateuco, y Ezra volvió a la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea edificado. La manera para volver y para reconstruir y para reedificar personas no es para usar cualquier movimiento que está pasando a través de evangelicalismo cada año, pero es una vuelta al texto de la palabra de Dios, porque es inspirado por Dios. Él es el autor tiene toda autoridad sobre sus escritos y él, según con el Espíritu Santo, inspiró su palabra al autor humano, y al autor humano Moisés entregó este mensaje de los primeros 5 libros hacia el pueblo de Dios en este tiempo. Y Esdras entendió que el avivamiento del pueblo de Dios solo será restaurado por la palabra de Dios. Porque de nuevo, en 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel y sus estatutos y decretos. Ahora, Esdras conoció hebreo, pero la mayoría de ellos han estado en Babilonia por 70 años y la verdad es, después mucho de tiempo, ellos empezaron a hablar en arameo. Con la condición actual, como hemos leído, sin interés en la palabra de Dios y en las cosas de la cultura, ellos estaban bien en arameo. Y este es el ejemplo que queremos enfocar, donde él estaba enfocado traduciendo el texto hebreo hacia ellos. Él sabía hebreo, entonces él no tuvo que aprenderlo. Pero nosotros somos desafiados, si vamos a entender la ley de Dios o el Nuevo Testamento o todo el texto de la Biblia, debemos entender los idiomas originales. Porque vamos a ver en la manera que él enseñó, fue expuesto estas verdades, no solamente fue la lectura, pero vamos a ver cómo él expuso la palabra de Dios y los otros líderes. La palabra es autoritativo y cuando él expuso la palabra de Dios en un idioma en hebreo, hermanos, como en español, en inglés y cualquier idioma, cada idioma tiene sus reglas distintas que otros idiomas posiblemente no tienen. Por ejemplo, no podemos ver cosas en un texto en español ni en inglés que pueden ser enfáticos según el texto griego. Pero si vamos a estar en el púlpito de Dios y tenemos la capacidad de entender estas cosas, y tenemos la capacidad, y yo creo muchos de nosotros tenemos la capacidad, el desafío es, muchos le faltan el tiempo, a veces pueden ser perezosos o no están disciplinados con su tiempo, es demasiado difícil para hacerlo. Pero con dedicación y disciplina en su tiempo es posible para estudiar los idiomas originales a un nivel donde tú puedes ser capaz para entenderlo. No solamente es la palabra gramático, pero es histórico. Los acontecimientos son verdaderos. Este no es una fantasía. Cada evento que fue inspirado por Dios ocurrió. Algunos líderes de la iglesia no reconocen estas cosas. Ellos han alegorizado varias cosas. Y toda la interpretación de ellos está en la mente del intérprete, no en la intención del autor verdadero de Dios. ¿Me explico? Este es importante. Hay solo un significado. No está en la mente de alguien que está alegorizando o espiritualizando un texto, pero el significado que tenemos que entender es cuál es la intención verdadera del autor original hacia su audiencia. Y solo hay un significado. Si vamos a tener más de un significado, estamos abriendo la caja de Pandora y cada denominación en evangelicalismo puede tener su propio hermenéutica para llegar a lo que ellos creen,
cualquier secta, católicos, testigos de Jehová, mormones, pueden usar la palabra y estamos bajando la palabra de Dios. Y también, y voy a decir otra cosa, cualquier persona que quiere tratar de alegorizar palabras, acontecimientos de la Biblia, es un ataque contra la veracidad de la historicidad que fue dicho por Dios sobre su creación y otros eventos a través de la Biblia. Entonces, es autoritativo, gramático, histórico, es literal. Tenemos una comunicación en la manera que estamos comunicando. Lo que estamos diciendo es lo que significa. Entonces, también, ¿cuántos son casados acá? Cuando su esposa habla con ustedes, algo serio, es literal. ¿Sí? Y lo cachamos, ¿sí? No, pero a veces con figuras retóricas y tenemos espacio para reconocer figuras retóricas, simbolismo, tipología, tenemos en la interpretación de la palabra de Dios, tenemos espacio para reconocer parábolas, profecía y cómo Dios está comunicando con cosas especiales. También tenemos que reconocer, además, solo un significado, es objetivo. La palabra de Dios no es subjetivo. Ninguna persona va a encontrar la verdad dentro de sí mismo, pero tenemos que ser transformados con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es fuera de nosotros y debemos interpretarlo objetivamente, ¿sí? Entonces, nuestro proceso de hermenéutica bíblica debe ser objetivo. Nuestra práctica, cómo estudiar la palabra de Dios en exégesis debe ser objetivo. Y nuestra exposición de la palabra de Dios debe ser una exposición objetiva en cualquier sección. Si estamos tratando de poner algo sobre el texto que no fue la intención del autor, podemos hacer exégesis. Y no queremos ser exegetas, pero queremos ser exegetos bíblicos. Y Ezra fue uno de estos. Para ser como Ezra, dirigido al texto, él fue un esclavo al texto, un esclavo de la palabra de Dios, clavado al texto, comprometido al texto. Es como en el corte, yo prometo para decir todo el texto y nada más que el texto. So help me God. ¿Sí? ¿Recuerdan en las películas? Pero este debe ser nuestro propósito. Y en exégesis, normalmente los alumnos pueden recordar, tuvimos alguna música o un sentido de una boda, ¿sí? Para ser casados, ya yo les dije, algunos son casados, pero tienen que volver a tu casa y decirles, yo soy casado con otra cosa, la palabra de Dios también. Solo voy a predicar y estoy casado, quedando con el texto. Entonces, para ser un expositor, no estamos utilizando el texto para ser un piquero y saltar, tocar el texto y saltar y predicar lo que quiero hacer. No queremos contextualizar. Tenemos algunos entrenadores hoy, yo entiendo. ¿Cómo puede contextualizar mejor la palabra de Dios? Bueno, yo sé algo como esto porque yo escribí en tesis contra contextualización y en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:15, volviendo a la deidad, además a la humanidad, en el principio era el verbo y el verbo era con el Dios y el verbo era Dios y era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz y de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero dar atención, si Él estaba contextualizando, Él falló y las tinieblas no prevalecieron contra ello.
Saltando número 2. Si él estaba tratando de contextualizar como un hombre, él falló porque en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho y por el mundo no le conoció. Oh, ¿qué pasó? Él nos llamó recuerdo. Y también lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está reconocido que el pueblo de Israel estaban ciegos de él y pocos lo hallan. Y en Lucas 13, un discípulo, por ser 2 semanas antes de la cruz, un discípulo dijo, Señor, ¿hay solo pocos son salvos? Este fue muy observante por él, porque él observó el compartimiento de ellos en respuesta a los mensajes, él probablemente él entendió bien. Entonces, ¿por qué estamos tratando de contextualizar si Dios es un ataque contra Jesús? Él escogió todas las personas. Pablo corrió como un arminiano, pero entendió que la elección es por Dios y vamos a predicar el mensaje a todos. Y Spurgeon dijo, no tenemos, las personas, los escogidos no tienen un E sellado en su espalda, entonces estamos predicando a todos. Y eso es. Entonces no tenemos que contextualizar, ser un piquero. Tenemos que alegorizar, especializar o usar varias cosas sobre el texto para llegar a nuestras conclusiones. Y tenemos que ser guiado, dirigido por el texto, poniendo cosas al lado y enfocar donde la Biblia es como solo estamos enfocados en el texto. Entonces, ¿quieres ser un esclavo del texto? ¿Clavado al texto? ¿Encadenado al texto? ¿Comprometido al texto y casado? Este es donde Esdras estuvo. Tenemos punto 2. Fue genuina. Significa que siempre estamos comprometidos a determinar la intención verdadera del autor original. Y con esto es necesario ser un exegeto bíblico. Entonces tenemos que reconocer gramática histórica y literal con estas cosas. Ustedes pueden ver en página 8 de sus apuntes alguna ayuda en hermenéutica bíblica, letra C. Estamos siempre tratando de ser fiel con el contexto con la gran idea del texto, del contexto inmediato y del contexto más amplio del libro. Y ustedes pueden ver un ejemplo en página 9 con Efesios 4, 11 al 16. Entonces tenemos los círculos del contexto y estamos comenzando en el principio, en el centro, en el párrafo, y estamos obrando fuera de. Now, tenemos en Nehemías, volviendo a Nehemías 8:8, ellos leyeron la ley de Dios y tenemos 3 palabras acá, claramente y poniendo el sentido. En la Biblia de las Américas dice, traduciéndolo y dándole el sentido. La primera palabra es parash. Y este significa, es un participio pual, que en hebreo es un pasivo intensivo y es un participio. Participios pueden funcionar en varias maneras, pero acá está modificando la manera ellos leyeron la ley de Dios. Habiendo sido es pasivo, habiendo sido intensivamente, habiendo sido traducido claramente. Y el significado de esta palabra parash es para hacer distinto, para declarar, para exponer una declaración precisa.
para hacer claro por revelación, explicación o traducción. Y también con esta palabra da el sentido que está dividido en secciones. Entonces, con la ley de Dios estaba probablemente predicando párrafo por párrafo, por párrafo, por párrafo, porque gramaticalmente en cualquier idioma, un párrafo es un pensamiento unido, con una gran idea central. Oración es un pensamiento completo y párrafos consisten de oraciones y pensamientos completos, enfocado en esta idea central. Pero además de los párrafos, las oraciones son examinadas, las cláusulas son examinadas y cada palabra está examinado. Conjunciones son examinadas, vinculando dos cosas iguales, conjunciones subordinadas que están modificando como este participio está modificando como fue leído esta ley de Dios. Y además con esta palabra poniendo el sentido, claramente entonces tenemos parash que está diciendo, habiendo sido declarado conclusivamente y precisamente, sin ambiguo, y con la palabra es estableciendo, fijándolo conclusivamente con autoridad. Y para dar un sentido, y la palabra sekel es la idea para exponer algún conocimiento hacia su audiencia. Entonces, este fue el propósito y la práctica exegética de él. Él fue un exegeta bíblico. Ahora, precaución expositiva es algo nuevo en Chile. Pero yo quiero animarles a considerar el compromiso para estudiar idiomas. Y toma normalmente más de 1 año, 2 años para tener un primer año de griego, hebreo y más un año de exégesis. Mi maestro, mi avisor en mi tesis de segundo magíster, Dr. Thomas, que falleció en septiembre, enseñó como 55 años y nunca he visto a alguien que está tratando de la palabra con tan precisión. Él produjo compendios exegéticos. Primero de Juan tiene 500 páginas, evaluando cada palabra, cada cláusula sintáctica, evaluando comentaristas, y este es el fin de su exégesis. Él siguió con las prácticas exegéticas y evaluando comentaristas en el fin de su proceso exegético. Esta es la práctica de exégesis. Y yo entiendo, en el principio, cuando yo no tuve ningún entrenamiento, yo refería a los comentarios que yo tuve en mi estante para comenzar y para tener una idea. Pero en exégesis queremos referir a comentarios en el fin del proceso. Y yo tengo algunos alumnos acá que pueden testificar, cuando ustedes tienen el entrenamiento, es como nadando bajo el agua, observando los peces y todos los colores, patrones, tamaños, y es como HD. Sacando todo el jugo fuera del texto sin referir a los comentaristas o comentarios. Porque vamos a hacer, si no estamos estudiando y identificando cosas enfáticas por nosotros mismos, y a veces los comentaristas pueden dar posturas, pueden tener preferencias teológicas según sus propias preferencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decir? Oh, me gusta este hombre. Oh, me gusta este hombre. Suena bien. Yo estoy corto en tiempo. Solo tengo algunas horas antes de mi mensaje. Yeah. Pero con tiempo, con la investigación, con la práctica de exégesis, los alumnos pueden empezar y sacar
es precioso para ver. Ustedes pueden hacer mucho más observaciones en el texto que un comentario. Ellos son limitados con páginas generalmente. Y si ustedes sacan todo el jugo fuera del texto, ustedes pueden averiguar sus observaciones y sus conclusiones con los otros. Thomas dijo, es obvio que los idiomas bíblicos deben conocerse a un nivel razonable. Uno no puede entender lo que un autor dijo si no posee la habilidad de leer sus palabras en el idioma en el cual él las escribió. Los idiomas difieren unos de otros suficientemente para producir la pérdida de los matices de significado indispensables en la traducción de un idioma a otro. Un buen entendimiento de los idiomas bíblicos produce un alto nivel de sensibilidad del mensaje de los escritores bíblicos. Y este está en la página 11 de Introducción a la Exégesis por Thomas. Está traducido por Caballosa y yo creo está disponible en PDF. Buscan esto. Entonces, no queremos muletas en nuestra exégesis. Queremos ser exegetos bíblicos con un idioma original, sacando todo el jugo fuera del contexto y vamos a ver los pasos exegéticos acá. Pero podemos ser peligrosos también que fingen o pretenden conocer los idiomas originales y no saben exactamente la gramática. A veces no saben la gramática en español o en inglés, o cosas enfáticas o detalles específicos. Y esta es la razón. Yo quiero animarles a ser expuesto a mucho sufrimiento. En griego, gladiador. Tenemos que también aprender gramática española y los alumnos van a aprender gramática, además los idiomas originales. Y para entender la exégesis bíblica, ustedes tienen en sus apuntes más adelante, página 13 y adelante, voy a tocar varias cosas. Exégesis significa guiar fuera de es la preposición conectado con gesis y tenemos exégesis, estamos interesados en guiar fuera de. Y ustedes pueden ver, rápidamente voy a mencionar, por Thomas en predicación expositiva o la predicación de MacArthur, en página 6 ustedes pueden ver el esquema de Thomas, donde vamos a trabajar fuera del texto en lugar de dentro del texto. Este es exégesis, este es exégesis. Queremos seguir fuera. Entonces, no queremos poner nuestras preferencias teológicas sobre el texto, o vamos a ser un exegeta, y vamos a ser un expositor en lugar de un expositor. Ok, volviendo a 13. Tocando varias cosas. Este fue un propósito en Master Seminary. Fuimos exigidos ser exegetas bíblicos. No, un exegeta bíblico puede ser un buen teólogo bíblico. Pero si queremos ser un teólogo bíblico antes de ser un exegeta bíblico, podemos ser montados sobre cualquier caballo, predicando algo sobre estas cosas. Y queremos entender cuál es el proceso exegético y toma tiempo, pero queremos ser esclavos del texto y su palabra. David dijo en Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y vamos a ver los pasos exegéticos para entender cuál es la distinción entre
exégesis y exégesis. ¿Qué son los pasos? Ustedes pueden ver en página 14 y 15. Y voy a leer estos. Ustedes pueden estudiarlos más si tienen preguntas. Yo tengo una tarjeta o alguna información sobre el Instituto Bíblico. El estudio extensivo en el proceso exegético consiste de los pasos necesarios para estudiar y entender el flujo, el tema, propósito, el trasfondo de un libro que incluyen al autor, fecha, audiencia, circunstancias del autor y audiencia donde escrito y lugar dirigido. Now, miren, después de una comprensión de estas cosas, vamos a hacer una traducción literal en una manera entendible en español de griego o en hebreo. Vamos a hacer nuestra propia traducción, conjugando cada verbo, cada sustantivo y cada palabra, sea una preposición, identificando cosas enfáticas, otros detalles del texto que son muy importantes. Y con la investigación de cada palabra podemos lograr una comprensión. Por Ezra, él lo sabía. Yo no tuve que entender griego porque fue después. Y los 8 pasos, algunos pueden incluir, combinar varios, pero los 8 pasos de exégesis, análisis observacional, es el proceso de la investigación y el estudio en la observación de algunos detalles para edificar asuntos importantes relevantes del texto. Análisis textual es la investigación científica con observaciones. Los alumnos en la clase tenemos una tradición como en Masters, donde ellos tienen que hacer 35 observaciones de Efesios 5:18. 18 cosas que dice el texto, 7 cosas que no dice el texto y 10 preguntas interpretativas. En solo este versículo, tiene que quedar en esto. Y los alumnos van a empezar a practicar cómo sacar y cómo identificar detalles en el texto en español, o si ustedes conocen griego, puede identificar más detalles en el idioma original. Análisis textual es una investigación científica objetiva para determinar el variante textual de la lectura del texto y más cerca de la lectura del texto original. Análisis léxico es el proceso de la investigación del estudio de las palabras en los idiomas originales para entender precisamente el significado y sentido de una palabra. Análisis gramático puede ser combinado con estructural también. Ellos son sintácticos. Gramático es el proceso de investigación, estudio de los detalles importantes y relevantes de cada palabra del texto en el idioma original para que el exegeta bíblico discierna, puede cambiar para que discierna los asuntos gramaticales que impactan el significado del párrafo. Hacer una buena traducción, identificar las estructuras enfáticas. Además, tiene que aprender la gramática española y discernir detalles del texto. Y sin bastante conocimiento de idiomas originales, no sabe o no conoce con precisión cómo exponer varios detalles de los idiomas. Y es precioso para ser capaz para exponer esos detalles. En análisis estructural es el proceso de la investigación y estudio de la estructura sintáctica del del texto o párrafo, reconociendo la necesidad de identificar el bosquejo exegético según las reglas de gramática en el idioma original. El análisis histórico conceptual es el proceso de la investigación y estudio de los detalles importantes y relevantes del trasfondo histórico del texto específico. Tenemos un análisis teológico en si el texto está hablando sobre elección o salvación o predestinación o santificación. Vamos a ver los 10 áreas de
de teología, biología, teología propia, cristología, neumatología, antropología, amartiología, soteriología, tiene muchos de estos términos, como yo mencioné, escatología, eclesiología, angelología. Finalmente tenemos un análisis exegético. Este es el proceso de la investigación y donde el estudio, donde el exegeta bíblico está sintetizando los detalles importantes y relevantes de los otros pasos exegéticos y resuelve problemas léxicos y sintácticos, conclusiones sanas y objetivas. Entonces, este es el tiempo cuando estamos empezando a usar comentarios para discernir las posiciones diferentes de ellos. Entonces, no estamos utilizando los comentarios en el principio, pero al fin. A veces cuando tenemos algo más complejo, a veces cuando estamos en los evangelios, es mucho más complejo con lo que está Jesús y cosas de la cultura, y a veces tenemos que referir a más recursos sobre costumbres, religión, el templo, y a veces tenemos que referir a algunos comentarios. Pero si hemos leído los comentarios, es como una canción que no puede sacar fuera de su mente. Está jugando. Ok, los puntos de MacArthur son, estoy tratando de sacarlo y es imposible para sacarlo. ¿Me explico? Es difícil. Entonces, queremos tratar de identificar nuestros puntos y también en un análisis estructural, con diagramas estructurales. Algo para compartir con ustedes. BibleWorks ahora tiene una interfase, ¿es correcto? Interfase con español. No he investigado todavía, pero nuestros alumnos tratan de lograr logos y BibleWorks tiene un súper buen programa, sección de diagramas estructurales, porque cada párrafo tiene su estructura y hay verbos principales y subordinadas, y vamos a entender cuál es la estructura según las cláusulas independientes y cláusulas dependientes. Con todo este proceso va a darnos discernimiento bíblico. Now, volviendo a nuestro texto en 8:8, y leían en el libro de la ley, y tenemos estas secciones textual, y claramente poniendo el sentido conclusivamente, sin ambiguo, con toda claridad. El sentido es un conocimiento bíblico, es la palabra sekel. Entonces tenemos estas tres palabras para describir sin ambiguo, autoritativamente, conclusivamente, si él estaba exponiendo, habiendo sido expuesto estas verdades con su comprensión del idioma en hebreo, texto por texto por texto, y este dio un conocimiento para que ellos crezcan. Y ellos siguieron en versículo 9, 24 días después, capítulo 9 de Nehemías, del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y dice silicio y tierra, y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de Dios, la cuarta día del día, y cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Y más adelante en versículo 5 y 6 es un resumen histórico de ellos, reconociendo que en versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas
todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y siguió con la historicidad de Israel y su desobediencia y la misericordia y el carácter y atributos de Dios en su amor hacia su pueblo. Entonces, este fue dado un nivel de comprensión habiendo sido con el texto traducido con toda claridad, con precisión, con profundidad. Ellos estaban aprendiendo con un conocimiento bíblico, volviendo hacia Dios. Últimamente, tenemos algunos minutos más. Tenemos punto 3, es la exposición. Vamos a ver cómo Esdras fue un expositor bíblico verdadero. En el fin de este versículo tenemos de modo que entendiesen la lectura. O para que, en la Biblia de las Américas, para que entendieran la lectura. Tenemos dos palabras acá que hablan sobre entendimiento. Tenemos sekel, poniendo el sentido, habiendo sido traducido y poniendo un sentido en la sección anterior. Y ahora tenemos para que ellos entiendan. Y esta forma de entendimiento es de la palabra bin, que es la palabra entre, pero tiene otras formas. Es para describir en otra forma, es un conocimiento más profundo con más discernimiento. Tratan de entender si estamos exponiendo la palabra de Dios con profundidad, con claridad, sin ambiguo, con autoridad. Personas van a responder a la verdad, los hermanos verdaderos. Muchos no van a quedar en los asientos y van a ir a una iglesia donde ellos pueden tener sus oídos, satisfacer sus oídos, ¿sí? Pero acá tenemos la palabra, es para darles discernimiento bíblico. Es más profundo en comparación a la palabra sekel. Y dar atención en Efesios 4, 11 al 16. Tenemos en capítulo 1 la soberanía de Dios en nuestra salvación, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 al 6, 7 al 12, 13 al 14, como cada persona de la Trinidad ha sido involucrado en la eternidad pasada. En este tiempo hemos sido sellados hasta el futuro. Y él terminó en versículos 6, 12 y 14 para alabanza de su gloria, de su gracia y de su gloria. Y también reconociendo, vinculando la oración que sigue, él usó una conjunción coordinada en 15. Por esta causa también yo está vinculando esta sección de 202 palabras en una oración con la oración que sigue. Capítulo 2 está hablando sobre cómo hemos sido incluidos individualmente, cómo hemos sido regenerados, depravados en nuestra pecaminosidad y nos dio vida juntamente, nos resucitó juntamente, nos hizo sentar juntamente. Y estas cosas han sido establecidas en los siglos venideros. Por la gracia hemos sido salvos. 11 al 22 es como Él hizo 2-1. Nosotros no hemos sido parte de las promesas, la descendencia y los pactos y todo, pero ahora hemos sido incluidos y la énfasis está con los gentiles que ha sido salvo y que ha sido incluido en la iglesia. Si van a examinar la gramática en 11 al 22. Capítulo 3 tenemos el ministerio de Pablo y el amor, y tenemos la doxología que está en el centro para poner un punto de exclamación sobre todo lo que ha sido hecho por Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta doctrina, Él siguió cómo debemos vivir en la iglesia. Y en 4:11 al 16, dar atención, vamos a ver,
tenemos líderes dotados, líderes bíblicos, el conocimiento bíblico, madurez bíblico, discernimiento bíblico y crecimiento bíblico en este texto. En 11 tenemos líderes bíblicos o dotados. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces tenemos estos que son dotados con un conocimiento bíblico hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Madurez espiritual. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con 5 referencias de medidas, cómo medir. Y el propósito es para darles conocimiento como él explicó. Están siguiendo, habiendo sido traducido con una comprensión bíblica y después ellos han sido dados discernimiento bíblico profundo con la palabra bin para que ellos entiendan lo que fue leído. ¿Me están siguiéndome? Y dar atención, porque el conocimiento bíblico con sana doctrina va a evitar que todos en la iglesia van a llegar, están en un proceso diferente de su santificación, pero ellos van a tener discernimiento bíblico para evitar este problema, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos son guaguas. Hermanos, hemos tenido personas que han llegado a nuestra iglesia, que han estado en la iglesia por 20 años y no han crecido nada. Estuvieron en otras iglesias, son guaguas en la fe. Y nuestro propósito es para darles la profundidad, y este es el ejemplo con Ezra, habiendo leído la palabra de Dios, habiendo sido dado con toda claridad, con toda profundidad, conclusivamente, sin ambiguo, con autoridad, estas verdades, y después dándoles una comprensión de discernimiento para que ellos entiendan lo que ha sido leído. Y hemos visto en versículo 9 que ocurrió, en capítulo 9 de Nehemías. Pero ya que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda doctrina, todo viento de doctrina, hay 2 participios que están describiendo cómo guaguas son engañados, siendo llevados y siendo sacudidos continuamente, pasivamente. Son personas que no han sido entrenados con sana doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Y eso es, escribí una definición de predicación expositiva que está en mi tesis del doctorado, es en el principio, en página 1. La definición de predicación expositiva es la proclamación y explicación del texto bíblico en el contexto según la intención verdadera del autor original a su audiencia, exponiendo los detalles históricos, sintácticos y gramaticales en el sentido literal, haciendo proposiciones a la audiencia contemporánea para que ellos sean transformados a la verdad eterna por ilustraciones, aplicaciones y las implicaciones derivadas por el texto. Y más o menos esta es una definición extensiva con esto. Y ustedes pueden leer más los detalles sobre predicación expositiva, pero nosotros tenemos el propósito para ser voceros de la palabra de Dios en el púlpito de Dios.
No tenemos otra autoridad para ser un expositor y poner otro sentido sobre el texto. No tenemos la autoridad ser un exegeta y poner otro sentido que no está según el contexto y flujo. Y entonces, nosotros queremos ser esclavos, encadenados, casados con el texto, fiel a Cristo, voceros de la palabra de Dios, exponiendo estas verdades para que Dios sea glorificado. Entonces es textual, genuina y exposicional. Yo no tengo más tiempo, pero no sé, yo fui dado hasta 1:10. ¿Tenemos tiempo con preguntas o no? ¿Estamos? ¿Ah? Ok. ¿Hay algunas preguntas o comentarios? Yo quiero animarles. Siguen más adelante con los capaces tienen expuesto a ustedes. A veces no tienen espacio en su familia, tienen su trabajo, tienen su familia nueva y tienen sus ministerios. Pero yo quiero animarles. Necesitamos más Ezras en Chile. Y estamos acá para equipar y edificar y estamos en un proceso para ser un candidato de la Masters Academy Internacional. Normalmente toma como algo mínimo 2 años o más o menos y estamos desarrollando nuestro programa y estamos tratando de alcanzar más personas si es posible. Pero preguntas. Bueno. Ok, tenemos hambre. Ok, oremos. Gracias, bendito Padre, por su amor y misericordia. Y gracias por este texto para darnos más una comprensión más profunda como Ezra fue un expositor textual genuino. Y cómo podemos ser, cuál es la exigencia y la importancia, porque la palabra es todo suficiente. Ayúdanos o pedimos que tú abras oportunidades para estudiar varias clases o para crecer más en su verdad, para estudiar más idiomas regionales y exégesis y predicación expositiva. Y con esto damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, queridos hermanos.